Bueno, pues ha pasado la marea. Madre mía, vaya. A ver, perdonad las reacciones que he podido tener porque... A ver, os pido a todos que, bueno, es una situación un poco peculiar porque realmente no se debe tener a gente de pie en recintos como este, así que asumamos todos un poquito la responsabilidad que nos corresponde. Y bueno, pues vamos a la materia. Les decía a Ernesto y a José Antonio que vamos, que parece que siguen teniendo mucho tirón mediático. Y estaba hablando ahora mismo con Ernesto que cuándo exactamente se nos ocurrió al Foro Social y a Segovia Decide organizar esta charla, este acto, a propósito de todo lo que pasó pues, en los días previos en Navidad dentro del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, porque es el mismo asunto, y fue pues apenas 3 semanas. Exactamente el 22 de diciembre. El 22 de diciembre. Pues, lo que pasa que luego se han desencadenado una serie de acontecimientos que casi dejan desfasado el tema central del que íbamos a hablar, pero que esto es como las series, ¿no? Que continuará. Continuará porque no creo que se vayan a quedar quietos quien no se van a quedar, quien no creo que se queden quietos. Y bueno, vamos a presentar, aunque creo que todos los podéis conocer. Ernesto Icárcer, periodista. ¿Abrevio tu currículum? Sí, no abrevio, son días. Voy a decir que tenía aquí apuntado y he perdido el papel los sitios donde actualmente colaboras. El periódico de Cataluña, RAC1, que es una emisora catalana, en la televisión de Euskadi también, ¿no? Y luego has abierto un blog muy recientemente, he visto, que es como una especie de newsletter de los sitios en donde colaboras, que se llama Analítica. Analítica. Es la newsletter que hacía yo en el país. Es una especie de blog, ¿no? Donde todos los contenidos que vas colaborando los vuelcas ahí. Y luego, recomiendo mucho, aunque veo que el perfil de los asistentes a lo mejor no es el de Twitter, pero que os hagáis una cuenta de Twitter, aunque solo sea para seguir a Ernesto en Twitter, porque ahí tenéis, se lo decía Jesús, el carrusel deportivo de todo lo que pasa en minuto y resultado de todo lo que pasa dentro del Poder Judicial, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? La cuenta es... Mi nombre y apellido. Ernesto. Y bueno, José Antonio Martín Pallín. ¿No tienes cuentas? Bueno, magistrado emérito, que siempre me confundo, en alguna vez que me hacen entrevistas te digo magistrado emérito del Tribunal Constitucional y es del Supremo. Ya llegará a ser mejor. No sé qué es mejor, del Tribunal Constitucional o del Supremo. Pero yo creo que del Supremo. Entonces mejor. Y actualmente he visto que colaboras en Infolibre, he visto algún artículo, y en Público. En CTX y en el diario y cuando está en el país. Muy bien. Y bueno, vamos a hablar también de sus 2 últimos libros. El de Ernesto, que es sobre el rey emérito, que también colateralmente trata del Poder Judicial. Historia de un fraude, que ya le tuvimos hace, pues en el 2021. Y el último también de José Antonio, que es La guerra de los jueces, que vamos, más a propósito no podría ser. Bueno, pues vamos ya a entrar en materia. Yo os pasé una serie de preguntas en su momento, pero vamos, que la charla irá por donde vaya, pero la primera era muy contundente y que nos puede situar en la gravedad de los hechos que pasaron en el Tribunal Constitucional hace 3 semanas, y os preguntaba directamente si lo que pasó en aquellas semanas, tanto conjuntamente, porque realmente parecía conjunto la estrategia, en el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, se le puede considerar como un golpe de Estado. Esa es la pregunta. Ernesto. Bueno, la definición de golpe de Estado primero era minoritaria.
profundizamos y poco a poco se fue haciendo ya con una definición que la gente empezó a creer. Yo creo que lo que ha pasado, yo lo defino más como un golpe de Estado permanente, que es una definición de François Mitterrand del año 1964, y que tiene que ver con el golpe de Estado que hubo en Francia el 13 de mayo, la famosa jornada del 13 de mayo del año 58. Fue un golpe de Estado en toda regla. La base del golpe de Estado fue el ejército francés atrincherado en Argelia, y a partir de ahí se creó lo que se llama la Quinta República. Entonces estaba la Cuarta República. Se cuentan las repúblicas en Francia desde la Revolución de 1789. Y entonces lo que pasó allí, según denunciaba en su famoso libro François Mitterrand, era que el presidente de la República, el general de Gaulle, había ocupado todos los espacios de poder. Representaba, en lugar de ser el árbitro, como proclamaba la Constitución aprobada en 1962, ocupaba todos los espacios de poder, y también el poder legislativo, y también hacía de oposición. Y desde luego el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Y lo que tenemos aquí es esa historia, digo permanente porque no es un fenómeno que dura una semana, un mes. La política de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial es una política que ya ha seguido en otras ocasiones de manera espasmódica o parcial el Partido Popular, pero que consagra la época de Pablo Casado. El bloqueo es un bloqueo deliberado, y el único momento en que parece superarse el bloqueo es cuando el Partido Popular consigue, con el gobierno de Pedro Sánchez, que había llegado unos meses antes, en noviembre del 2018, el nombramiento de Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de la Sala Penal, consigue el consenso para nombrarle presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Entonces no hay ningún problema de elección, nadie debate si el sistema de elección tiene que ser por los jueces, por las asociaciones, los jueces, nadie debate nada, porque como siempre es un tema de nombres. La derecha ha conseguido en noviembre del 2018 imponer a Manuel Marchena, con el acuerdo, probablemente muy despistado en esta materia del gobierno de Pedro Sánchez, y para el PP es fantástico. Lo que pasa es que se produce una crisis porque un sector del PP no está de acuerdo en pactar con el gobierno, y se produce aquel famoso WhatsApp de Cosidó, el que era el portavoz del Partido Popular en el Senado, donde le explica a sus senadores que el acuerdo es altamente satisfactorio porque poner a Marchena allí es prácticamente ocupar todo el Consejo General del Poder Judicial. No tiene importancia que el PP tenga 9 o 10 vocales, porque él lo conseguirá todo, y además porque es la manera de controlar la Sala Segunda, dice el WhatsApp, la sala que se encarga de enjuiciar a los aforados, por la puerta trasera. Ese WhatsApp se filtra, y entonces a partir de la filtración se produce una explosión. Marchena anuncia que dimite, en realidad nunca se supo por qué dimitía, porque en realidad nunca le nombraron a nada, ni fue candidato oficial, y sobre la base de esa dimisión siempre está en la reserva. Es la bala que está en la recámara y que lo seguirá entrando por muchos años, porque yo siempre digo que Marchena es como Gallardón, es tan joven, bueno, ahora tiene 63, 64 años, que siempre, digamos, es el más joven y siempre tiene más posibilidades, y sobrevivirá a todos, evidentemente. Marchena está muy de moda estos días porque su peón en el Tribunal Supremo, el señor Llarena, el instructor del caso del Procés, acaba de hacer un auto hoy sobre el tema de la modificación del delito de sedición, en realidad de la eliminación del delito de sedición, de la modificación del delito de malversación, y ha vuelto a ser un auto golpista. De modo que el golpe no es que pasó, es una, digamos, en el Constitucional ya entramos en una nueva fase, afortunadamente, pero en el Supremo tenemos allí
a ellos, a todos los que estaban emboscados, atacando al sector progresista constitucional y en especial a su nuevo presidente, Cándido Conde-Pumpido. Entonces, la respuesta es sí, es un golpe de Estado, no ha terminado y es permanente. Continuará. José Antonio, ¿tú qué opinas? Bueno, buenas noches. Es gratificante ver cuánta gente de pie, ni siquiera en el Estadio Bernabéu dejan a la gente de pie. Muchas gracias por la asistencia. Yo matizaría porque Ernesto ha hecho alusión a lo que acuña en francés le coup d'état del ejército francés en Argelia. Por cierto, todos los cabecillas los recibió Franco, llegaron a un acuerdo de Gaulle y Franco y se vinieron para aquí y estuvieron en las Islas Canarias. Y yo tuve la ocasión de conocerlo porque yo estaba destinado en Canarias en aquella época. Yo quizá diría que es un golpe a la Constitución, un golpe a dos instituciones constitucionales. Una, curiosamente, ninguna de ellas ejerce el poder del poder clásico de Montesquieu. Ni es ejecutivo el constitucional y el Consejo, ni es legislativo, por supuesto, ni es judicial, porque los jueces son los que ponen sentencias, no los vocales del Consejo, que son unos señores que eligen a los magistrados del Tribunal Supremo, lo cual es importante, incuestionablemente, y después tienen una misión que a mí me parece simbólica, porque, bueno, lo he vivido dentro de la carrera. O sea, nombrar presidentes del TSJ, pues es como nombrar el abad de un convento. Ese señor no es nadie. Ese señor preside las procesiones, se evalúan las procesiones, y si se sienta en un tribunal de justicia, rodeado de otras dos personas que dicen A y él dice B, el señor del TSJ se queda en blanco y tiene que pasar por eso. Y después de las audiencias provinciales, en las que somos muchos, en los que proponemos que los elijan los magistrados y jueces de cada provincia. Porque además no es nada raro, ya que en Madrid 300 y pico jueces eligen al decano o a la decana, con lo cual no sería nada revolucionario. Por eso, el famoso incidente de Coixidó es porque había una mayoría numérica de vocales llamados progresistas, y les vendieron el acuerdo sobre la base de que Marchena era un taumaturgo. Lo había demostrado, que tenía grandes capacidades, pero bueno, alguien no se fió y le encargaron a Coixidó la voladura controlada. No fue una idea de Coixidó. Es una voladura controlada, puso el WhatsApp en marcha y el señor Marchena dice que renuncia, pero que renuncia aquí. Porque según la ley orgánica son los vocales los que eligen al presidente, no el Partido Popular o el PSOE. A partir de ahí se inicia una política de bloqueo, que yo pensé al principio, sinceramente, que era pues una política, digamos, transitoria, pero que ahora ya presentaba unos caracteres pues preocupantes, en el sentido de que querían perpetuar el Constitucional y el Consejo hasta que, por lo menos, saliesen las elecciones de mayo. Si en las elecciones de mayo se producía un triunfo arrollador tipo el bueno de Juanma, como dicen los andaluces, de Moreno, pues el gobierno iba a entrar en dificultades. Eso es evidente, ¿verdad? Si 17 autonomías se queda con 15 a la derecha, pues la situación no es buena. Parece que no. Y entonces estaba diseñado para perpetuarse hasta las elecciones de diciembre. Y con eso se producía, según sus expectativas, la posibilidad de que ganasen el gobierno, y curiosamente los dos magistrados del Constitucional que le correspondían y que le corresponden al gobierno actual
pues pasarían al otro gobierno, con lo cual pues la operación era, vamos, estaba bien diseñada. Pero de repente, y es más, cuando se produce esa confrontación que rompe una regla no escrita desde 1980 con el anterior Consejo, en el que, habiendo arrollado la Asociación Profesional de la Magistratura, que sacó los 12 vocales, cuando se votaban los jueces a los jueces, pues se dividieron, tenían que nombrar 2 magistrados para el Constitucional, y uno de ellos fue Plácido Fernández Viagas, conocido representante de Justicia Democrática, primer presidente de la Junta de Andalucía, y otro que era Ángel Escudero del Corral, conocido falangista en sus momentos. Pero bueno, eso en el 80. ¿no? Y después ya siguió esa costumbre de que siempre había un progresista y yo diría uno de derechas, porque a mí la palabra conservador me merece mucho respeto. Yo soy discípulo, vamos, seguidor de Albert Camus, y Albert Camus dice que yo sería conservador si lo que hay que conservar merece la pena. Y entonces a mí la palabra conservador me da mucho respeto, y esos señores son derechistas y son las terminales jurídicas del PP. Empiezan a poner sobre la mesa nombres, se le hace un veto que nunca se había hecho a Juan Manuel Vandrés, y entonces, bueno, al principio aguantó el sector progresista, pero llega un momento en que la jugada le sale mal, y bueno, y ahí me quedo en lo del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de que después comentemos las andanzas del señor Trevijano, que hace un ejercicio de bonapartismo jurídico continuamente, pero eso ya está, de momento está solucionado. Y el Consejo, aviso, y hoy es 13 de enero, si no le pone remedio el bloque que apoya al gobierno con 180 o 190 diputados, y modifica la ley orgánica del Poder Judicial, se va a perpetuar hasta las elecciones de diciembre, con una curiosa prolongación, que si gana la izquierda, el Consejo puede seguir otros 5 años, y otros 5 años, y otros 5 años. Sí. O sea que es algo inaudito, y por tanto la Constitución sufre bastante. Realmente, vamos a ver, yo creo que a todo el mundo le ha quedado claro, porque claro, estamos hablando muy ligeramente de un golpe de Estado o de un golpe a la Constitución, como tú lo dices, pero es algo gravísimo. Y claro, yo creo que a nadie se le escaparía a estas alturas que cuando estamos hablando de esto no estamos hablando de justicia, sino que estamos hablando de política pura y dura. Vamos a centrarnos un poquito en esos días de diciembre, porque claro, como muy bien habéis dicho vosotros, esto es una estrategia probablemente continua, como dice Ernesto, pero claro, llegó un momento que sus jugadas no resultaban lo suficientemente claras para conseguir sus resultados, y claro, llegó el cambio de elección en el Tribunal Constitucional con aquellas votaciones, y entonces llegamos a un episodio completamente inédito en el Tribunal, en el Parlamento Central, no en otros parlamentos, en el cual se paraliza una votación con un Tribunal Constitucional en las circunstancias en las que estaba, y claro, eso es un acto, Ernesto, gravísimo. O sea, eso no se puede tolerar. Vamos, creo que no se podría tolerar desde un punto de vista político. Claro, pero eso no es un rayo en el cielo sereno. La prensa lo ha tratado como si fuera un rayo en el cielo sereno. Quiero decir, uy, han llegado a este límite, fíjate. Es decir, hay una evolución. Y la evolución consiste en que, digamos, en julio del 2021, es evidente que el Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, ya apuestan por la posible caída del gobierno de Pedro Sánchez. Y de ahí viene la serie de patadas a través de lo que la prensa de derechas
de Madrid, El Español, en primer lugar, El Confidencial, los periódicos basura, que yo llamo basura. El Mundo también. El Mundo, por supuesto, un periódico fascista. Toda, básicamente, la prensa, La Razón, la timoratez del diario El País, que no termina de entender qué es lo que está pasando, no querer entender lo que está pasando, pero lo que es evidente es que a la opinión pública lo que llega es el punto de vista, el titular de la derecha. Y ahí viene la cooptación, la nueva cooptación, o el precio que paga Encarna Roca, que es una magistrada del sector progresista, entre comillas, que en el tema del confinamiento y del estado de alarma del coronavirus es fundamental para conseguir el 6-5 contra el sector sí, cuando se declara inconstitucional por petición de Vox. En los confinamientos. Sí. Y hay un episodio, una reunión en la cual Encarna Sánchez, Encarna Roca, muy enfadada con el gobierno, dice, sin venir a cuento en un pleno, en relación a un tema que había llegado al Tribunal Constitucional, pero no estaba a la orden del día, ni estaba, previsto a buscar el pleno, no había nada, que era la nueva ley de defensa, la modificación de la ley de defensa, y dice, he comentado con mi letrado, cada magistrado tiene un grupo de letrados, he comentado con mi letrado que estamos en un momento similar al incendio del Reichstag en 1933. Haciendo la comparación del gobierno actual con el gobierno con la Alemania de los nazis. Sí. Entonces, nadie se rasga las vestiduras. Yo, por supuesto, lo publico. Pero nadie se rasga, nadie dice, vamos a matizar esto es así. Digo este ejemplo porque es una muestra de la evolución. Esta es una magistrada que era muy próxima a Convergencia y Unión y que el PSOE apoyó en su momento por el sistema de cuotas y la nombraron y bien. Y entonces esta magistrada se pasa al otro bando, ya definitivamente, aunque ya se había pasado antes, y apoya con su voto decisivo la inconstitucionalidad que pide Vox del estado de alarma. Entonces, ahí hay una sucesión de resoluciones que desactivan todo el mecanismo jurídico constitucional del gobierno de Pedro Sánchez para combatir el coronavirus, la pandemia. Y es muy importante. Claro. Los periódicos de derecha jalean, avanzan incluso sentencias, se filtran las sentencias antes de aprobarse, y se crea todo el caldo de cultivo. Y a caballo de esto, a horcajadas de esto, es que Pedro González Trevijano consigue acabar y de alguna manera desgastar al presidente, que es un presidente conservador, Juanjo González Rivas, muy conservador, pero razonablemente conservador. A eso se le puede llamar conservador. Es decir, vota en contra de la sentencia del estado de alarma, hace un voto particular estupendo, hace un voto particular contra la pretensión de Vox de declarar inconstitucional, de admitir un recurso de amparo contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por haber suspendido unos días las deliberaciones del Congreso, y dice Juanjo González Rivas, también de derecha, dice, pues si han hecho lo mismo que hemos hecho en el Constitucional, si todas las instituciones son paralizadas. Y en todos los parlamentos europeos. Entonces, ¿qué pasa? Es todo una batería, y esto es el golpe, y esto se va consolidando, es la base del golpe, y cuando llega al tema de la intromisión, ahora, en diciembre, del Congreso y del Senado, ya es la guinda, pero no hay que ver esto como simplemente un rayo en cielo sereno, No. Es la culminación de ese golpe, Ahora, y un aspecto fundamental de ese golpe son los medios de comunicación, fundamental. Digamos que había un caldo de cultivo tanto político como digamos social para poder hacer eso, es decir, la falta de reacción, se lo comentaba con Ernesto y José Antonio, yo no creo que en España se haya hecho un acto como este. O sea, eso es porque hay un caldo de cultivo que acepta todas estas cosas. José Antonio, te iba a preguntar, centrándonos en esos días, porque he leído algún artículo tuyo,
Ahí tú has llegado a decir que magistrados tanto del Constitucional como del Consejo General del Poder Judicial llegaron a cometer delitos, posibles delitos. Bueno, eso me refería ahora, pero tomando rápidamente el tema del estado de excepción, que es una de las maniobras jurídicas más groseras que he visto en mi vida. Cuando la Organización Mundial de la Salud ordena el confinamiento, teníamos el estado de alarma para el confinamiento. Entonces, estos señores declaran el estado de excepción para combatir la COVID-19 de la siguiente manera: confinamiento a lo chino, es decir, sin salidas como estaba en el estado de alarma, que podíamos salir a comprar el periódico, tabaco, etcétera, etcétera, y que yo salí todos los días y ahora ya pues, no me pueden decir nada. Y además llevaba aparejado la entrada en los edificios sin autorización judicial, la censura de prensa y la detención por 15 días. Eso era lo que promulgaban ellos. El estado de excepción, no, lo dice la ley del estado de excepción, o sea que no estaban... El disparate era cósmico. Pero ahora lo que han hecho, a mi modo de ver, es prevaricar, es decir, ¿qué es prevaricación? Dictar una resolución arbitraria e injusta. Y además, en este caso, inconstitucional y contraria a los principios elementales de una democracia, que es la división de poderes. Porque nunca se ha visto, y en Europa, pues, estoy en la Comisión de Juristas de Ginebra, y se llevan las manos a la cabeza de que un tribunal constitucional haya impedido un trámite legislativo preventivo. Los votos particulares, la verdad que son muy buenos y ponen las cosas en su sitio. Pero a mí lo que me preocupa más de todo esto es que, no sé, no querría personalizar, no sé si todo el Congreso de los Diputados y todo el Senado no han reaccionado, y han reaccionado, incluido el presidente del Gobierno, con una frase que a mí me pone de los nervios cada vez que la dicen: acato la sentencia. Mire usted, yo soy hijo de militar y sé lo que es acatar, ¿eh? Y por tanto, en un Estado democrático, las sentencias, por muy malas que sean y por muy aberrantes que sean, por desgracia, si son firmes hay que cumplirlas. Eso, evidentemente, porque si no se rompe el sistema. Eso de acatar como si fuera el teniente que recibe una orden del coronel, vamos, no entiendo nada. Y que después las dos cámaras legislativas no hayan hecho un comunicado contundente diciendo que no piensan tolerar ninguna invasión más en sus competencias reglamentarias que son autónomas y en las cuales no puede entrar nadie. Esto está, parece que en Inglaterra de parlamentarismo sabe algo, ¿no? Y desde hace siglos, vamos, ningún poder o ninguna otra institución del Estado puede corregir ninguna resolución de lo que es la actividad legislativa del Parlamento. Además, de forma a priorística, o sea... Efectivamente, o sea, poniendo la venda antes de la herida. Y esto lo ha acatado la presidenta del Consejo, pero es que de aquellos polvos vienen estos polvos, porque aquí ha pasado algo que no ha pasado en toda Europa, y es que un presidente de una asamblea legislativa, el señor Atutxa, Juan Mario Atutxa, fue condenado hace ya 10 años o más por desobediencia, artículo 410 del Código Penal, delitos contra la administración pública. Ese artículo, cualquiera que tenga la mala idea de la jurisprudencia, pues se aplicaba a funcionarios de correos, a funcionarios del Estado, pero a un presidente de una asamblea legislativa. Esto lo cuentas en Europa y tuvimos una reunión, prácticamente estábamos en Túnez y nadie entendía absolutamente nada. Porque además había hecho algo que había consolidado el Tribunal Constitucional, que era que los escaños eran de los parlamentarios, no del partido. Tema discutible, es un tema bastante discutible, pero bueno, lo había dicho el Constitucional cuando el trasvase del PC al PSOE.
Y entonces lo que hizo Atutxa fue eso. Después Estrasburgo se lo sacó de encima de una manera diciendo que como era una sentencia absolutoria, porque el único acusador, tanto el fiscal pedía la absolución y el acusador fue ese ejemplar sindicato Manos Limpias, cuyos dirigentes están en la cárcel por extorsionar a la gente. Se consintió eso, y al consentirse eso, yo ahí lo recojo en el libro, las palabras de Atutxa son admirables, porque no podía entender cómo le condenaban y le llamaban más o menos que cómplice, bueno, esto, filoetarras, como se dice ahora, bueno, filoetarras, cuando yo salgo todas las mañanas con los escoltas y tenemos que mirar debajo del coche porque Atutxa estaba en una diana de ETA. Entonces se consintió eso, se consintió lo de Carmen Forcadell, se consintió como presidentes, y en el caso de Alberto Rodríguez, el parlamentario canario, la cosa adquiere caracteres dramáticos. Sí, también las actas de Junqueras y... No, pero es que cuando le iban precisamente con arreglo al reglamento, es decir, usted, yo no le puedo quitar preventivamente hasta que no haya una condena firme sobre el tema, y la condena está pendiente precisamente ahora del Tribunal Constitucional. Paralizante. Y entonces el representante de Vox la amenazó con una querella por desobediencia a la presidenta del Parlamento de la Nación. Y cedió. Y claro, si todas estas cosas van deteriorando de una manera, o dan un golpe fuerte y dicen se acabó, aquí no toleramos ya ninguna invasión, o esto no es que el Economist diga que es una economía, una democracia deficiente, no es que vamos, es casi el salvo. Es que claro, cuando hablaba también del caldo de cultivo, es que claro, el caldo de cultivo estaba ya también en el propio Parlamento, es que Meritxell Batet ha aceptado previamente cosas que claro, ¿cómo va a sacar ahora un comunicado si ha aceptado cosas muy parecidas hace nada? Hombre, podía sacarlo, no hay problema, rectificar esto. Vale, de acuerdo, porque claro, yo me he apuntado aquí, os lo he apuntado, las cosas que se han ido cediendo en los últimos años. Las diferentes sentencias sobre votaciones en el Parlamento, intromisiones del Supremo en las actas de los diputados y senadores, inhabilitaciones por parte de la Junta Electoral Central a un presidente autonómico, que no nos acordamos de Quinto Blas, pero fue por una cosa. Y claro, es una tras otra, que es como lo que dice Ernesto, que al final es un rayo dentro de la tormenta hasta donde se ha llegado. Claro, y sobre todo hay que tener en cuenta que el banco de pruebas, como siempre en este país, es Cataluña. Cataluña está en el centro siempre de la actividad política, aunque no la veas. Puede desplazarse, pero siempre está en el centro de la actividad política. No voy a hacer una historia de Cataluña aquí, pero todo lo que se hace desde el Tribunal Supremo, desde el Tribunal Superior en Cataluña, en realidad es un ensayo que luego va a tener su correlación en Madrid. No es así como dice, yo discuto mucho en Cataluña porque prácticamente la actividad se desarrolla sobre todo en Cataluña, en medios de comunicación catalanes, porque estoy vetado en Madrid por ser discrepante, no por ser independentista, pero ser discrepante es ser independentista en este país. Ser demócrata. Entonces, ellos dicen, no, porque claro, lo que nos han hecho a nosotros, al final, no nos vamos a solidarizar con Madrid porque esto es lo que nos han hecho a nosotros. No es así. No es así. Fijaos, las leyes de transitoriedad jurídica y de la ley de referéndum 6 y 7 de septiembre del 2017, el Partido Socialista de los catalanes presenta un recurso también preventivo como el del PP en relación al tema de ahora, al tema de las medidas para desactivar el bloqueo en el Tribunal Constitucional, y esas leyes, que todo el mundo sabe lo que son, en el Tribunal Constitucional no se admite el recurso de cautelarísima, porque lo se llama cautelarísima porque quiere decir que sin escuchar a las partes, los magistrados
adoptan una medida de suspensión, sin escuchar a las partes. Es tan grave la situación, es tan urgente que no se necesita convocar a las partes y escuchar alegaciones, y por lo tanto se toma la medida. Imaginaos lo que se requeriría para esto, ¿no? En Cataluña, la ley del referéndum, la ley de transitoriedad jurídica, del 6 y 7 de septiembre del 2017, el Tribunal Constitucional dice, no, antes de aprobar nosotros no podemos. Una vez que se apruebe la ley, discutiremos si es constitucional o si no es constitucional. Pero ¿cómo vamos a determinar qué es contra ley antes de que se apruebe? De modo que allí, efectivamente, sí, hay una intromisión, pero sobre todo en ejecución de sentencia. Es decir, en incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional previa. Lo que también hay una intromisión, eso es cierto, es en decirle a la mesa del Parlamento catalán lo que puede discutir y lo que no puede discutir. Pero lo que es cierto es que toda esta práctica de intromisión es la que se va consolidando. En Alemania hay un catedrático, creo que de la Universidad de Constanza, que se llama Bert Rutter, y ha escrito un libro hace ya 3-4 años que se llama El Estado Judicial Alemán, la Revolución Silenciosa, y que trata sobre todo del avance del Tribunal Constitucional, sobre todo sobre la política alemana. Habéis visto, habéis leído seguramente algunos de vosotros en los periódicos que el Tribunal Constitucional alemán en determinado momento interviene sobre el tema del euro para ver si la política monetaria del Banco Central Europeo es correcta o no, lo cual es un poco inaudito y paraliza en determinadas decisiones, y esto sería la expresión de ese avance político del Tribunal Constitucional alemán. En España tenemos un Estado judicial, por eso digo que es un golpe permanente, porque es un golpe permanente que refleja lo que es el Estado judicial español, donde todas las diferencias políticas se dirimen ante una justicia que tiene unos antecedentes que todos conocemos y que tiene un pecado de origen, que es el franquismo. Cándido Conde Pumpido, quería contaros, es muy importante, es muy interesante esto como anecdótico, fue el presidente de la Audiencia Territorial de Segovia entre los años 1985 y 1995. 10 años. 10 años vivió con su mujer, Clara Cariaga, que también es magistrada de la Sala Quinta, de los militares del Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial, en el Palacio de Justicia, ahí enfrente del restaurante Cándido. Hizo una carrera importante, él era magistrado en San Sebastián, en ese momento tenía unos 33, 34 años, y en la reforma del 85, el Consejo General del Poder Judicial empezaron a remover los presidentes de la audiencia, que eran todos franquistas, y él fue uno de los pioneros, de los primeros que accedió en Segovia. Y allí conoció a Concepción Espejel. Concepción Espejel, la magistrada del Tribunal Constitucional hoy, de la Audiencia Nacional. Antes, está casada con una persona que fue muy importante, representante de la Guardia Civil en Segovia. Y que es muy interesante toda esta vida paralela, ¿no? Concepción Espejel es prácticamente la derecha de la derecha. Nuestra Concha, que la llamó. Mi querida Concha o tal, y es tremenda, ¿no? Y ambos tenían una relación muy buena, sin embargo, porque, bueno, Cándido es una persona muy tratable, tiene mucho sentido del humor, gallego auténtico, y claro, a la luz de la entrada reciente de Concha en el año 2021 en el Tribunal Constitucional, esa relación siguió muy bien. Y sin embargo, ahora con la votación esta que se produce, que es una votación netamente política, donde se produjo hace el día miércoles, los progresistas con 6 votos, con una tránsfuga que pasa al sector de la derecha y que se presenta como candidata a presidenta y pierde, María Luisa Balaguer. Bueno, pues sale elegido Cándido Conde Pumpido presidente, y ayer en la toma el acto interno, no es un acto protocolar, es un acto donde se toma una copa y
el presidente en funciones saliente, que es un presidente conservador, de 79 años, que se llama Ricardo Enríquez, pues firma y pasa. Entonces están todos los magistrados y la Concertación no va al acto. Es decir, el caínismo, el enfrentamiento, el partidismo político es enfermizo, es tan enfermizo como en el sector periodístico, el odio entre los periodistas, la incapacidad de los periodistas de admitir que el otro puede haber tenido razón en una información o en una interpretación. Es idéntico. Y entonces quería terminar esta parte, quizá me extiendo, que buena parte de la política de Feijóo no se origina en Alberto Núñez Feijóo ni en su cabecita. Hay un sindicato mediático judicial en España. Antes se llamaba Sindicato del Crimen, en la época de José María Monzón, en la época que lograron derrocar por la vía de las informaciones y de la campaña del gobierno de Felipe González, aunque luego fue por una derrota electoral de 240.000 votos en el año 1996. Pero toda la campaña fue la de un sindicato que se llamaba Sindicato del Crimen, que básicamente era la COPE, Antena 3, Jiménez Los Santos y compañía, y se llamaban a sí mismos Sindicato del Crimen. Bueno, ahora hay un Sindicato del Crimen también, y ese Sindicato del Crimen es el que ha tratado de demonizar, de asesinar la reputación de Cándido Conde Cumplido y de su mujer, y que han hecho una campaña. Yo, cuando oigo esto, la gente, bueno, se ha puesto de moda esto de las cloacas. Aquí no hay cloacas. Aquí es la policía la que interviene. Cuando llaman cloacas, están hablando de la policía. No están en el subsuelo. Pero en el caso de Cándido Conde Cumplido, de Clara Martínez de Cariaga, de Juan Manuel Vandrés, a quien han vetado, a un magistrado que decían, no tenemos nada que objetar, es muy buen profesional, pero es un peligroso independentista, está en nuestra lista negra. Eso dice la derecha, y le veta. Es tremendo, es ignominioso, es macartismo puro. Total. Entonces, ese sindicato es el que influye sobre Feijóo, es el que le obliga, junto con Isabel Díaz Ayuso, a retirarse de la firma del acuerdo de renovación. Y ese sindicato difunde las noticias que leéis cada día. Vamos a ver. Es que todo es muy reciente, es que parece que estamos hablando de cosas. Feijóo llega en las circunstancias que llega pagando un precio a Madrid. No va a hacer nada que se salga de quien le puso ahí, eso está claro. Vamos a continuar un poquito porque ha hablado Ernesto de Alemania, de los antecedentes, y yo, otra cosa que os quería hablar, porque claro, también se ha juntado por el medio de estos días el tema de Brasil. El tema de Brasil es un claro ejemplo también, porque todo surgió a partir de un golpe de Estado judicial, clarísimo, cuando se metió a Lula en la cárcel, y eso derivó unas consecuencias políticas enormes. Se derrocó al gobierno de Dilma Rousseff. Se derrocó al gobierno de Dilma y se creó el germen a partir de esa estrategia golpista desde lo judicial, se creó el germen del bolsonarismo. Es decir, toda esta corriente golpista política que tenemos ahora en Brasil viene de un antecedente judicial. Entonces, José Antonio, yo os preguntaba, y cojo aquí también una frase de una persona que tuvimos también aquí, a Javier Pérez Royo. Javier Pérez Royo decía que, claro, un golpe de tejero, pues tiene herramientas con el que luchar contra él. Pero un golpe de lo que se denomina lawfare, no sé si lo he pronunciado bien, Dilo en castellano. un golpe desde lo judicial, claro, muchas veces, claro, llega nuestro Pedro Sánchez y acato la sentencia. Pero ¿cómo vas a acatar un golpe de Estado? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, yo creo que el tema de Brasil da pie para muchas reflexiones. Durante mucho tiempo, la frase de Truman, Estados Unidos ha estado dando golpes militares constantemente. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, pero tanto el tema argentino como el tema de Chile se les fue de las manos y creó
pues una repercusión internacional que no esperaban. Y que muchos de sus votantes, porque no todos los norteamericanos son como Trump, pues la verdad que parecía que esos los 30.000 desaparecidos de Argentina, los 3.000 de Chile, dar golpes militares, pues ya no desprestigiaba ante la comunidad internacional. Entonces, la Escuela de Estudios Estratégicos de los Estados Unidos inicia el estudio de lo que era mucho más sencillo, menos llamativo e incluso menos sangriento a primera vista, que es utilizar a los tribunales para dar golpes de Estado. Eso está escrito, no me acuerdo ahora del nombre del coronel que redactó esta propuesta, y se pone en marcha en Brasil con Lula, se pone en marcha en Bolivia con Evo Morales, en Ecuador con Correa, en Paraguay, que mucha gente se olvida, Fernando Lugo, que era obispo además, yo creo que era el primer presidente de la República obispo, pues también, y lo destituyen judicialmente, que es lo que se llama la guerra de los jueces. Exactamente. Y descubren que efectivamente, ¿para qué van a gastar dinero en ocupaciones militares? Unos militares que además después resultaban corruptos y asesinos. Mire usted, mucho más fácil comprar a la presidenta del Tribunal de Bolivia, etcétera, etcétera, y damos un golpe perfecto y más sin que barato, nadie nos puede más decir nada, y aséptico y casi con guantes, ¿no? Ahora lo de Brasil ya empieza a tener otro cariz, ¿eh? Sí, es otro paso. Es un paso que vamos a ver en qué desemboca, porque bueno, la gente se sentó delante del cuartel general diciendo, y el otro día escuché a un señor decir, los militares nos han traicionado, lo decía un bolsonarista. Sí, sí. Y entonces, pues en principio Lula, yo creo que en este momento, estando Biden y en fin, va a tener un margen de confianza, porque es que además Lula tiene en su haber el mayor lanzamiento económico de Brasil en su época, cuando se crearon los BRIC, los países emergentes, la India, Brasil, etc. Y eso todavía al empresariado brasileiro pues, le supone una confianza que claro que también han cambiado mucho las cosas económicamente, ¿no? Y lo van a mantener, pero yo que Lula miraría debajo de la cama todos los días, ¿no? Antes de acostarme, y a la mañana siguiente al salir miraría a ver si había alguien por los alrededores. Pero bueno, de momento lo que está sucediendo ya no ha entrado en una fase judicial, y ha entrado en una fase puramente de rebelión. Sí, cuando el otro día una ilustre activista de este país, que creo que se llama Cuca Gamarra, me parece, que dijo que, claro, que eso con la modificación de la sedición de Sánchez, pues serían unos desórdenes. Eso era también una versión disimulada de apoyar el golpe sin decirlo. No, y bueno, y atacar a Sánchez diciendo que su retirada de la sedición pues permitía que eso fuesen unos desórdenes públicos. Y a mí, con esto una cosa, me preocupa la falta de capacidad dialéctica del gobierno y de los miembros del Parlamento. Miren ustedes, el artículo de la sedición se metió en el año 95 de una manera muy discutida por todos los que de alguna forma estábamos yo no estaba en la comisión, pero en los alrededores, y era una reliquia histórica que venía de 1800 y pico, que había dos modalidades de delitos contra la seguridad interior del Estado, que eran la rebelión con armas y el alzamiento público tumultuario. A una mente, yo creo que equivocada, se le ocurrió pasar a los desórdenes públicos y simplemente aplicando ese artículo tal como estaba, doña Ana Colau iba 15 años a la cárcel con ese artículo. ¿Por qué? Era de un grupo antidesahucios que se oponía a la ejecución de resoluciones judiciales
alzándose pública y A lo tumultuariamente. mejor hoy nosotros por meter aquí tanta gente. Los vecinos de Murcia que se alzaron tumultuariamente para pedir que se soterrase el tren, otros 15 años a los dirigentes, Sí, la y 8 años, movilización o sea, lo cual social. era un modelo, el artículo de la sedición. Había que erradicarlo y tirarlo a la basura, que es lo que ha hecho, lo único bueno que ha hecho el gobierno en esta reforma. Dice, porque es que si no hubiera dicho se suprime, a lo mejor alguno tenía la tentación de revitalizarlo, ¿eh? Pero claro, antes se suprime y hay que tener, vamos... Bueno, Llanera ha tenido ganas. No, En sí, el auto. no, es más, Llanera ha cometido una falta grave, que ha dirigido censuras al gobierno en una resolución judicial. Pero ese es el día a día. Sí, pero es que eso está en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que lo he mirado esta mañana, no crean que... No sé, el 418.3 considera como falta grave el juez que utiliza sus resoluciones para dirigir censuras o aplausos, es igual, ¿eh? O sea, no... Es una intromisión en otro poder, vamos, eso es básico. Primero de derecho. Bueno, algunos deberían volver a... Ernesto, vuelvo con lo mismo. Claro, porque, a ver, no hemos llegado al tema de Bolsonaro, pero si alguno recuerda, por ejemplo, el estado de alarma, el ambiente que había en Madrid con las movilizaciones aquellas que eran esperpénticas de los cayetanos, que les pusimos aquí, pues era un poquito ese... ¿Qué estrategias políticas desde la izquierda ves tú posibles para combatir una estrategia como la del lobo? La única es la movilización, es muy sencillo. Si hubiera habido actos como este en distintas capitales de provincia, por ejemplo en nuestra región, que está gobernada por una coalición de derecha y derecho fascista, pues evidentemente eso hubiera tenido un papel. Y en Madrid y en toda España. Es decir, la única posibilidad es la movilización. Totalmente. Ahora, la situación de Brasil es una situación muy inestable, ya sabíamos que iba a ser muy inestable porque la victoria de Lula fue una victoria muy digamos, trabajada, pero no Claro. insuficiente, pero victoria al fin. Y de alguna manera lo que hay es un internacional de Trump. Trump es el nuevo Lenin. Es decir, es el Lenin de la Tercera Internacional, lo digo en broma. Pero quiero decir, el asalto al Capitolio es un modelo para lo que está pasando en Brasil, ¿o no? Sí, el asalto al Capitolio sí está clarísimo, ¿no? Entonces, las investigaciones del asalto al Capitolio han puesto de relieve la participación directa de Trump, ya veremos qué futuro tiene eso, pero por lo tanto, y luego la repercusión inmediata. Cuando Cuca Gamarra y el PP acusan al gobierno, internalizan la situación de Brasil. Ya Venezuela no está de moda, ya no se trata de hablar de Venezuela porque, claro, Guaidó se ha evaporado y además el gobierno americano, después de la invasión de Ucrania, ha ido a negociar con Maduro el tema del petróleo. Ya Venezuela, el PP se ha olvidado de Venezuela por el momento. Y como el PP tiene muy en cuenta lo que hace la administración americana, pues por el momento ha marcado el tema de Brasil, pero el tema de Venezuela. Pero el tema de Brasil lo incorpora directamente. Realmente hacer ese tuit que hizo Gamarra revela hasta qué punto el PP está dispuesto a seguir en una estrategia de tipo golpista. Sí, sí. Y claro, si uno lee el auto de Llarena hoy es muy interesante porque Llarena es un peón de Marchena. Marchena es el verdadero malo de la película. Bueno, Llanera es el instructor de... Sí, Llarena es el instructor del procés, es un hombre que en Cataluña fue presidente de la audiencia territorial, tuvo una actuación aparentemente equilibrada como presidente de la audiencia. La verdad es que nadie allí en la época en que estuvo en la audiencia de Barcelona lo recuerda como un derechista, pero vino aquí, llegó al Supremo. Llarena fue presidente de la APM siempre quiere tener sus estrellas en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional. La APM es la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la hegemónica en términos numéricos y de una gran influencia política. Y entonces Llarena pasó al Supremo. Tengamos en cuenta además que Llarena tampoco hizo una carrera brillante para pasar al Supremo. Fue un juez que estuvo, creo recordar, entre los jueces que pasó de juez a magistrado,
a través de la formación. No estuvo él, bueno, es igual. Entonces, pero bueno, siempre tuvo una carrera, salvo su época de la presidencia de la PM, pues tuvo un papel destacado. Y Llarena hace toda la instrucción por el delito de rebelión. Ojo, Llarena no habla de sedición. Si bien el auto de admisión habla de la posibilidad de la sedición o de la cooperación con la rebelión o lo que fuere, Llarena instruye exclusivamente por rebelión. ¿Por qué digo esto? Porque uno lee el auto hoy y él no cita la sentencia. Porque la sentencia no fue por rebelión. La sentencia descartó, la sentencia del 19 sobre el procés, descartó la rebelión porque dijo que no había violencia, que el elemento de la violencia necesaria no estaba y por lo tanto no podía ser rebelión. En otros términos, hundió a Llarena, que instrumentalizó fundamentalmente todo el procedimiento de instrucción por el tema de rebelión. Marchena hundió a Llanera. No, espera. Entonces, ¿qué pasa? En el auto de hoy, él no hace referencia a la sentencia. Él habla de la instrucción, de su instrucción que fue rebotada por la Sala Segunda, que no la admitió. Entonces, en el auto de hoy, a tal punto es un prevaricador que habla de la instrucción que él hizo por rebelión, que desembocó en una sentencia por sedición. Si no hubiera sido por la abogacía del Estado, no sé cómo hubieran condenado, porque la única que acusó por sedición fue la abogacía del Estado. Entonces, cuando él tiene que justificar, se refiere a la instrucción. Fijaos, en la sentencia del 19, de octubre del 19, dice la sentencia casi literalmente, bastó para demostrar que era un ensoñamiento todo lo que se hacía en Cataluña, bastó la publicación en el Boletín Oficial del Estado del artículo 155 de la Constitución. Y se acabó. Eso dice la sentencia. La sentencia no dice que fue un golpe de Estado, ni lo que pasó el 20 de septiembre ni lo del 1 de octubre. Lo niega incluso desde esta perspectiva. Pero él, para justificar hoy su cabreo sobre el tema de la sedición, se refiere a su instrucción. Es un tramposo. Hombre, yo pienso que el tema de la rebelión no nace de Llarena. Esto viene acuñado, es creación de Marchena, de la primera a la última línea, y es más, Marchena, el gobierno no se fía de Consuelo Madrigal. Cosa curiosa porque después ya sabemos cómo actuó Consuelo como fiscal acusadora. Y entonces nombran a José Manuel Maza, compañero segoviano también. Y atlético, todos los lunes hablábamos del Atlético. Y entonces la idea es ir por la rebelión. Y se produce un acontecimiento insólito, que es que entre el 27 de octubre, declaración de independencia relámpago con aquel retroceso que se plasma maravillosamente en una imagen partida de unas chicas aplaudiendo y llorando al mismo tiempo, y la rebelión se le indica a Maza porque la querella lleva fecha 30 de octubre. Es decir, del 27 al 30 de octubre se redacta, yo estaba en la fiscalía pues 20 y tantos años, una querella de 107 páginas. Eso no me lo creo. Eso estaba hecho. Eso ya estaba hecho y preparado. Y se pone en marcha la rebelión. Porque la rebelión, además, les permitía aplicar el 384 bis, que estaba previsto inicialmente para los terroristas, y concretamente para, no me acuerdo, creo, alcalde me parece que se llamaba, se apellidaba, para poder privar preventivamente de cargos públicos, incluso electivos, a las personas procesadas, no condenadas, por terrorismo. Y eso se hizo con ese diseño exclusivamente. Decía ahora muy bien Ernesto que una sentencia en la que se dice respecto de la convocatoria delante de la presidencia, de la Consejería de Presidencia. Yo en otro libro que se llama El gobierno de las togas analizo la sentencia
dice, el acto transcurrió entre reivindicaciones y actos lúdicos musicales y hubo reparto de agua y bocadillos. Es una de las ediciones más grandes que he visto yo en mi vida, pero lo dice Marchena, no lo digo yo. Y el Fairy también. No, y después al mismo tiempo, hace trampas y no reconoce lo que hizo Pedro Sánchez, Sánchez, el del ANC, que fue el que realmente... Y además miente cuando dice que la secretaria tuvo que salir porque no salió. Salió mucho después porque el gerente del teatro dijo que no quería y estuvo... Bueno, es un desastre. Y lo que remata, y esto fue lo que, claro, ha provocado el rechazo de todos los jueces europeos y de toda la comunidad internacional, es lo del 1 de octubre. El votar no en ningún país democrático puede ser delito. Por supuesto, puede ser inconstitucional, puede ser nulo, no producir ningún efecto, ser un acto simbólico, como fue el referéndum consultivo de Artur Mas, pero no concibe la comunidad internacional que el hecho de votar sea un delito. Y entonces se produce la represión. ¿Y qué dice Marchena en la sentencia? También, y esto ha tenido un gran impacto en muchos sectores, a las 2 de la tarde las fuerzas de seguridad de la Guardia Civil y de la policía reciben la orden de retirarse porque su actuación pudiera resultar desproporcionada. Desde las 2 de la tarde hasta las 8 se cerraron los colegios, la votación fue modélica, no hubo ningún incidente. Por una sentencia de este calibre, pues claro, es muy difícil que en el mundo internacional, y cuento rápidamente una anécdota que pasó, estando yo en una de mis peripecias en la selva del Petén, en Guatemala, por un problema que tenían unas comunidades indígenas, pues, bueno, todo versaba sobre el tema de unas ambulatorios. Pero tienen una radio muy potente las comunidades indígenas. Me hace una entrevista sobre el tema y al final la chica que hace la entrevista dice: ¿qué pasa en Cataluña, doctor? En la selva del Petén. O sea que esto no había quedado así como si fuera una cosa. Claro. No entendía nadie. La noticia internacional fue la violencia policial. ¿Cómo se podía reprimir? Bueno, y a las 2 de la tarde se da esa orden porque todas las cancillerías estaban llamando de que todas las televisiones estaban abriendo con la barbaridad y la brutalidad que había ordenado el señor Rajoy y el coronel Pérez de Rivera. Entonces, pues eso está pues horadando todo el prestigio que pueden tener unas instituciones judiciales. Estamos viendo que, claro, que estamos viendo pues eso, que a lo que se llegó no surge de la nada, sino que hay un caldo de cultivo de muchos años, un contexto internacional que también lo avala. Probablemente en el caso español incluso sea una avanzadilla, porque la intromisión constante de los jueces a favor de un sector político claramente, por ejemplo, ya yo pondría un antes y un después de la sentencia sobre el Estatut de Cataluña en el 2010, probablemente se fuera. Pero claro, llegamos a un punto en que ya pues le sale gratis, porque, corregidme, la prohibición de la votación en el Senado sigue vigente. Sí, pero eso se trata ahora. Claro, la mayoría. Ahora con claro. Está en súplica. Pero sabemos que hay muchísimas sorpresas. Hay un elemento en el caldo de cultivo social que hemos descrito de cómo se llega a esta situación, los antecedentes en Cataluña, el contexto internacional, los jueces españoles. Hay un elemento que, bueno, como somos republicanos siempre lo sacamos, que fue el famoso discurso de Felipe VI del 3 de octubre del 17. Claro, aquel discurso, yo no sé si está muy alejado de las cosas que se hacen en el Tribunal Constitucional. Entonces ahí quería, Ernesto, y ya hablamos un poquito de tu libro, aquel
aquel elemento distorsionador de Felipe VI, ¿cómo ha podido intervenir en el estado de ánimo dentro del Poder Judicial hacer todas estas cosas que se han hecho? Bueno, el problema es que tenemos un rey que es pepero. No quiere decir que su padre no lo fuera, pero su padre era un listo, como hemos visto también en otras materias. Hay muchas otras materias. Entonces, claro, el discurso del 3 de octubre es el discurso del capitán de los ejércitos, no del rey de España. Es que no se ha leído la Constitución. La Constitución dice claramente cuál es el papel del rey. Aparte de que el rey reina pero no gobierna, el rey tiene que hacer de árbitro. Y España, todo el mundo dice, no, pero claro, el artículo primero y el artículo segundo de la Constitución, la unidad indivisible. Sí, la unidad indivisible, pero aquí hay nacionalidades y regiones. Y el preámbulo habla de los pueblos de España. Esto es subversivo para un tipo como Abascal, un tipo como... Ahora no se podía... Los pueblos de España. ¿Qué son los pueblos de España? No son indivisibles. No es indivisible. Entonces, claro, el rey se maneja, ¿qué? El mundo, el confidencial, esa mierda, esa basura. Lo digo para que quede claro, y si hay alguno que quiere tomar nota y lo diga, se puede reproducir. Entonces, eso es lo que alimenta. Entonces, por ejemplo, todavía se está diciendo que al nombrar presidente a Cándido Condorcet y vicepresidenta a Inmaculada Montalbán, que es una magistrada del sur, una magistrada de Andalucía, y fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, presidenta del Observatorio de la Violencia del Género y de la Igualdad en el Consejo General del Poder Judicial, con una gran experiencia en temas de feminismo, se ha vulnerado una norma no escrita que dice que el Tribunal Constitucional debería estar, digamos, se debe de repartir la presidencia y la vicepresidencia. Y esa norma no escrita efectivamente se ha aplicado, y es cierto, pero el primero que la violó es el PP. ¿Cuándo la violó? En el año 17, como ellos querían comprar a Encarna Roca, que se llamaba formalmente el grupo progresista, tramaron con ella la vicepresidencia. Había que elegir vicepresidente y le ofrecieron oficiosamente la presidencia. Y ella dijo que sí. Pero el grupo progresista se reunió y dijo, nosotros queremos a Fernando Valdés, que era un especialista en derecho laboral, un magistrado del Tribunal Constitucional, a propuesta del sector progresista, del PSOE. Y entonces los conservadores dijeron, no, Encarna, es vuestra. No, dice, Encarna no es nuestra, es nuestro Valdés. Entonces vamos, no. Y ellos votaron Encarna. Y Encarna fue vicepresidente. Y ya luego así, ella votó también en su voto decisivo por el estado de alarma y el estado de excepción, entre otras. Entonces, claro, en las circunstancias actuales, el sector conservador se orientó a romper el bloque progresista con la ayuda de María Luisa Balaguer, que también es del sector progresista, la propuso el PSOE a través del Senado. Y entonces, en esta votación de estos días. Y entonces, claro, el grupo de la derecha vota a una progresista como presidenta y propone como vicepresidente a uno de su propio grupo derechista, Ricardo Enríquez. Entonces, claro, el sector progresista se reúne y dice, oye, estos vienen a por nosotros. Están intentando romper el grupo progresista. Un miembro de nuestro grupo va a ser candidato de la derecha y además quiere la vicepresidencia para uno de ellos propios. O hacemos un pacto o no. La minoría puede estar con la vicepresidencia, pero tiene que ser producto de un pacto. Y entonces el PP, bueno, lo mismo, los magistrados de la derecha dicen, no hay ningún pacto. María Luisa Balaguer es vuestra. Sí, bueno, pero la proponéis vosotros, no nosotros. Es vuestra progresista, no nuestro. No, nuestra progresista. Entonces, a partir de ahí, toda la prensa de derecha dice, es el rodillo, copan los cargos y han roto la norma escrita. No es falso, no la han roto.
¿Cómo van a pactar con quien vienen a romper? Y digo esto porque en la zarzuela esto es lo que se maneja. Totalmente. Todo lo que leen en el mundo, en el periódico fascista, en el Confidencial, que es la basura, y todo esto es lo que al rey Felipe le interesa. Y eso lo digo sabiendo lo que ha pasado estos días. El rey está preocupado por lo que dice la prensa de derecha. Oye, ¿no se habrá pasado con este tema de romper esa norma no escrita? Hombre, hablando del discurso del rey, a mí me ha indignado y me ha deprimido más el discurso de la Pascua Militar. El del 6 de enero. El del 6 de enero. Porque este señor ha apoyado el gasto en el Ministerio de Defensa el 26,5%. Y que habría que aumentar. ¿Cuánto aumentan en justicia? El 0,5%. Y en sanidad el 2,5%. Que el rey se meta en camisas de 11 varas, porque esto es una cuestión, claro, que tienen que dilucidar los que hacen los presupuestos y de que ahí la culpa también es del gobierno, es el que ha metido el 26%. Pero el rey, ¿qué tenía que decir y por qué tenía que meterse en apoyar la inversión en defensa? Esto sí que a mí me parece grave. Y además, como dice que es un poder moderador, pues podía, ante el bloqueo del Consejo del Poder Judicial, podía decir alguna cosita, ¿no? Así diciendo, pues hombre, a ver si toman ustedes alguna decisión para desbloquear. Las hay, pero bueno, no dice nada. A lo mejor con la nueva mayoría, a lo mejor dice cosas. Bueno, te iba a preguntar, José Antonio, porque cuando le he preguntado... El 3 de octubre yo no me pronuncié, porque ya me he pronunciado tantas veces, pero solo quiero decir que el 3 de octubre era un día para lucirse en la historia de Felipe VI, era una jornada muy importante en su reinado y realmente la pifió, de hecho leña al fuego y actuó como parte en lugar de ser... Un discurso de Vox el 3 de octubre. Te iba a preguntar, porque cuando le he preguntado antes a Ernesto sobre las estrategias desde la izquierda, él ha invocado evidentemente la movilización popular, pero hay un tema que en la izquierda, sobre todo en la izquierda española, estamos dejando espacios para que lo ocupe, o poderes del Estado para que lo ocupe constantemente la derecha. Hablo del ejército, en que eso ya, vamos, no sé si habrá 1 o 2 personas de izquierda o 5. La policía y la Guardia Civil ya es un fenómeno generalizado, que yo no sé si habrá 10 personas de izquierda. Y yo creo que el siguiente paso es precisamente el mundo judicial. Yo creo que se está un fenómeno que cada vez, porque claro, hablamos de Conde Pumpido como progresista, hay que ponerlo en un contexto. Todo lo progresista que puede haber dentro de un poder judicial como el español. ¿Tú estás de acuerdo con eso? En que la izquierda está dejando ocupar puestos en la judicatura. No, yo creo que lo que está provocando todo esto es el sistema de selección de jueces y juezas. Es un sistema único en el mundo, ya no digo en Europa, en el mundo. Es lo más parecido al concurso Pasapalabra, en el sentido de que a un chico o una chica le llaman fulanito y tal, se sienta, le dan, en mi época, un bombo de la lotería, no nada de... era un bombo de la lotería, hice el 35. Dice, hombre, pues estoy de suerte porque el 35 lo sé bien. Yo conozco a una persona que, bueno, lo confiesa él, y mucha gente lo hizo, que ha alcanzado altas cotas, que se estudiaba la mitad de los temas. Como era una lotería, en mi época eran 500 temas, te estudiabas los 150 y si el bombo te daba la suerte, pues tal. Y después además memorizando. Y como digo yo en un libro que he escrito, también tiene una técnica, son temas de civil, penal y tal, y todos estaban cronometrados. Tenías que decir el civil como mucho en 25 minutos, el penal en otros 20 datos y después quedaba el mercantil. Y te pasaba como a las 7:30, te decían, el no llegar da dolor,
más ahí si te pasas, que te pasas es peor. Entonces mucha gente llegaba a Madrid y tribunales de oposiciones en los que yo estuve forzado y después me hice objetor de conciencia, pues empezaban, la evaluación era al revés. Es decir, lo que no ha dicho. Cuando querían suspender a alguien, era lo que no ha dicho. Lo que ha dicho no importaba, es lo que se ha dejado en la memoria, salvo que fuese hijo de algún conocido de la carrera, ¿no? Y entonces este sistema, que además ahora está acentuado por el Opus Dei. El Opus Dei... ¿Qué porcentaje de juristas del Opus Dei hay dentro de la mesa? Eso sería, habrá que preguntárselo a José María de Balaguer de Santos. Pero que te quiero decir que a lo mejor el porcentaje que hay en la sociedad general del Opus Dei a lo que hay dentro de la judicatura, a lo mejor se multiplica por un 1000%. No, yo digo que fíjate, puede haber muchos, pero por una razón, porque eso sí, hay al César lo que es del César, y a Dios, pues bueno, es como decía el otro. Entonces, sabes que el Opus Dei, la gran innovación, es que te santificas por el trabajo. Efectivamente. Entonces cogen a unos chicos y a unas chicas y dicen, vosotros meteros 5, 6, 8, 10 horas en casa, no solamente tenéis acceso a la posibilidad de aprobar, sino que además os santificáis y ganáis el cielo. Con lo cual, pues efectivamente esa gente lo hace por convicción religiosa. Después, cuando llega a la judicatura, a mí no me importa que un juez sea católico o practicante, lo que me preocupa es que actúe en función de sus convicciones religiosas, claro. Que sea un talibán, en una palabra. A mí que yo conozco, vamos, en mi sala de Opus Dei, con lo cual pues, se puede deliberar. Nunca hemos tenido un tema de aborto, por lo menos que yo recuerde, y en todo lo demás pues es un profesional, pero esto del porcentaje es preocupante, de personas del Opus Dei que están entrando, pero esto lo permite el sistema de oposición, que es único en el mundo. Es que lo decías la última vez que estuviste con nosotros, una persona desde que acaba Derecho hasta que empieza a ejercer de juez, la media, dijiste, en España son 10 años. ¿Quién puede estar 10 años de su vida dedicando plenamente, o sea, a la clase trabajadora, desde luego? Eso, vamos a ir acabando, Ernesto. Yo es que tengo predilección. Pero un momento, es que es lo que utiliza la Asociación Profesional de la Magistratura para defender las oposiciones es que el hijo o la hija de un portero o de una portera puede ser juez. Como en memoria. Un momento. En primer lugar, si tiene memoria y tiene inteligencia, mejor que se dedique a una ingeniería o a notario. En segundo lugar, tiene capacidad económica para aguantar. Esa media creo que está un poco exagerada, la sacó una directora de la Escuela Judicial de Barcelona en función de los alumnos que iban pasando por allí. Pero bueno, pueden ser 8, pero entre 8 y 10 años es la media, y eso pues cuesta dinero. Claro, uno va a Inglaterra y le dice que un chico de 22 o 23 años que le ha salido bien el bombo pasa directamente de la saleta del Tribunal Supremo al juzgado de Vitigudino y puede meter en la cárcel a gente, no tiene ni puñetera idea de la práctica porque no la ha tenido ni les interesa en la selección. Yo siempre pongo el ejemplo de un piloto de líneas aéreas que fuesen seleccionados porque se aprendiesen de memoria todas las latitudes, altitudes de todos los aeropuertos del mundo. O sea, el número 1. A mí me dice, el comandante de cuánto le digo a la azafata, pare que me bajo porque yo con este señor no voy. Lo que quiero saber es cuántas horas de vuelo tiene de prácticas. Y eso en Inglaterra, pues por ejemplo, cuesta encontrar un juez, vamos, de 32 o 33 años, son jovencísimos y tienen una experiencia judicial. En Francia han corregido el sistema y cuando salen de la escuela de la magistratura no pueden ir a un tribunal unipersonal, van a un tribunal colegiado para que sus compañeros de alguna manera le arropen y puedan
En fin, en definitiva, el gran pecado de esto es que el sistema de selección produce o profesionales o talibanes. Digo profesionales en el sentido de que ha dicho yo, 8 años de mi vida tirados por ahí. A final de mes, la transferencia y adiós muy buenas. Y hombre, y queda siempre algún sector, gracias a Dios, que bueno, pues... Bueno, quería decir, en el tono de tus preguntas y tus afirmaciones hay un cierto decalaje. Sí, se me ha notado, ¿no? No, es un decalaje, me explico por qué. Hay un decalaje que es el siguiente, que me parece que al celebrar el acto de este día, tenemos un mensaje que en mi opinión es muy positivo. Yo normalmente no doy noticias positivas, pero no doy noticias positivas no por aquello de la prensa de que lo que vende es la mala noticia, sino porque en este país pues hay muy poca buena noticia, incluso cuando gobierna un gobierno de izquierda. Porque yo decía que acá en el Pompidou se le ha puesto difícil Pedro Sánchez. Le han nombrado dos magistrados que se van a tener que abstener en una gran parte de las votaciones. ¿Por qué? Porque uno de ellos es ministro y ha elaborado unas leyes y que va a tener que analizar el Tribunal Constitucional porque han sido recurridas por Vox y por el PP. Ha nombrado a Laura Díaz, que era la mano derecha del ministro de la Presidencia y que ha participado también en la elaboración de leyes. Tiene dos que le minoran la mayoría de 7 y tiene una que es una tránsfuga. En fin, pero la noticia es positiva. Sí. Y lo vamos a ver. El recurso de Rodríguez, de Alberto Rodríguez, el diputado que en un conciliábulo, otra vez Marchena y Meritxell Batet, totalmente, expulsaron del Congreso, lo que es inaudito. La campaña, actos así debía haber habido en aquel momento, el 21 de octubre del 2021, cuando por una sentencia que conmuta una pena que no era ni siquiera de prisión, porque el Código Penal no prevé una prisión de 45 días, no hay prisión de 45 días, por una multa e inhabilitación por 45 días, y le expulsan por toda la legislatura, Ahora resulta que este señor presenta una petición de un recurso de amparo y pide una cautelarísima, le dicen no, mire, sabe que no, porque mire, la cautelarísima en nuestra doctrina, si se la concedemos, ya estaríamos fallando sobre el fondo. Entonces yo digo, y también al revés, no se la da. Se abre una pieza de recurso, de cautelar, donde se escucha las partes. Y la magistrada, progresista, María Luisa Gallagher, lo guarda en un cajón. El fiscal dice, hay que devolverle el escaño, el fiscal de Constitucional, nada menos. Hay que devolverle el escaño, porque esto ni siquiera está motivado. Le ha expulsado sin motivación. Y nada, la magistrada pide un dictamen a su letrado informa, guarda el tema en el cajón y no se sabe nunca más. Ahora, todo esto ha pasado un año de la legislatura. A los 64.000 canarios que le votaron, le han privado del escaño, no solo a él. Hechos consumados. Entonces, ¿qué pasa? Esto se va a resolver, y puedo anunciar que se va a resolver positivamente, porque hay una mayoría ahora que lo va a resolver. Pero, por ejemplo, para que vean las dificultades, Juan Carlos Campos es la pareja de Meritxell Batet, la presidenta del Parlamento que expulsó a Rodríguez. Se va a tener que abstener, obviamente, en la votación. Todo esto, pero yo creo que entramos en una fase que en los últimos 9 años no la conocíamos y es muy positiva, porque el Tribunal Constitucional dejará de ser un instrumento de combate del PP, un instrumento golpista, para dedicarse a analizar lo que son las leyes y a lo que es su función. Estoy de acuerdo contigo, hay que ser optimista. No, pero por eso, no hay que ser pero es que además, hoy no nos va a dar tiempo, pero si repasamos la cola de recursos que hay en el Tribunal Constitucional, es que... Si la del aborto se presentó en julio del 2010. Es que te iba a poner ejemplo. 2010. Yo el otro día, un periodista de mi periódico, vi que tituló creativamente, dice, Cándido Conde Pumpido va a revisar los recursos contra Sánchez, como diciendo, una persona progresista, como diciendo, está todo, es un tongo. Sí. Coño, pero si es que hay un recurso del PP de 2010 contra la ley de Zapatero, 12 años. ¿Hicieron cabeza?
José María Ruiz Gallardón, padre. Sí, Así es. sí, sí. Y su hijo dimitió por el cambio de la ley de Rajoy, que bueno, es que si hablamos de ese recurso, de esa ley, es que ya es el resumen de la manipulación política absoluta dentro de la institucional. Bueno, Y vamos a dejar al público hacer preguntas. exactamente, que era donde iba ahora mismo, así que cualquiera que vosotros queréis hacer una pregunta. O no, Ese no. decir algo, estar en contra. Vamos, que sois muchos. Sí, al fondo. Habla alto, por favor. ¿Nos podría explicar a todos la diferencia que hay entre un gobierno democrático y un gobierno parlamentario? Es que la mayoría de la gente lo confunde. Un gobierno democrático. Sí, como el suizo, con un gobierno parlamentario como el español, como el alemán, cuando surgió Hitler, pues Estados Unidos está metiendo todas las reglas del mundo. Que si nos puede explicar cuál es la diferencia entre un gobierno democrático y un gobierno parlamentario. Porque un gobierno parlamentario es una dictadura moderna. No, es que en España no hay gobierno parlamentario. En España lo que hay es un gobierno apoyado por el Parlamento, y el Parlamento lo único que puede hacer es, a través de una moción de censura, como la que hubo, destituir al presidente del gobierno. Puede también hacer alguna declaración institucional sobre temas, pero no relacionados con el gobierno. El Parlamento tiene su función principal, es la de la moción de confianza, la moción de censura y la elaboración de leyes, y no tiene ninguna otra capacidad. ¿Por qué no la repite un poco más alto? Muchísimas gracias por haber venido a Segovia a explicarnos a los ciudadanos las tripas de todo lo que nos está sucediendo. A mí me llamaba mucho la atención, según estaban ocurriendo los últimos acontecimientos, la escasa reacción social y la escasa capacidad de quejarnos y de protestar y de expresar nuestra indignación por lo que nos está pasando. Pero bueno, al margen de eso, insisto, gracias porque estáis aquí. Me preocupa lo que habéis adelantado sobre el proceso de selección de los jueces. Tengo un recuerdo vago, igual me equivoco, de que en algún momento de esta legislatura se había planteado algún tipo de reforma o de programa de ayudas destinado a cambiar esa tendencia que los jueces siempre sean procedentes de familias de unos determinados niveles económicos. Si nos lo pudierais explicar en qué punto está ese posible cambio, lo agradecería. Bueno, ese proyecto fue de Mariano Fernández Bermejo, que pretendía asimilarnos un poco a lo que pasa en Italia y en Francia fundamentalmente, en el sentido de que, por ejemplo, en Francia, en España para ser juez hay que ser licenciado en Derecho. En Francia puede ser juez también un licenciado en Políticas, no necesita ser licenciado en Derecho. El sistema de selección de la escuela judicial es muy exigente, por decirlo de alguna manera, y por tanto, pues lo que proponía Mariano Fernández Bermejo era más práctica y menos teoría y memoria, y de que nadie pudiese... Esto, el sistema alemán, creo que es el más adecuado. En Alemania, con 3 años, te dan el título de licenciado en Derecho y allá tú con él, pero si quieres participar en la función pública o en otras actividades, tienes que hacer 2 cursos y el examen de Estado. Una vez que haces el examen de Estado, los que lo han superado eligen. Unos eligen la función pública, otros el notariado y otros los juzgados. Pasan por toda la administración del Estado y cada uno les va evaluando. Y ya al final, pues son los jueces por los que ha pasado y donde ha desarrollado sus prácticas los que dicen que esta persona
que es apta o reúne las condiciones para desempeñar la función judicial. Por tanto, si mantenemos el sistema, decía Gómez de la Serna que en España hay dos fiestas nacionales: los toros y las oposiciones. Y entonces, pues, es una creación hispánica, o sea que no. Y además, Unamuno también decía: si usted quiere conocer a España, estudie sus oposiciones. Sí, en el fondo, luego. Bueno, quería hacer una observación, y bueno, se lo planteo por si quieren comentar algo, referente a los socios de Brasil que han citado. Lo digo porque, bueno, yo he sido profesor de lengua mucho tiempo en institutos, y el comunicado de Feijóo me parece absolutamente increíble. Lo digo porque, lo voy a leer, un momentito si me permite. Dice, fíjense que en ningún momento apoya al gobierno de Brasil, en ningún momento critica el asalto a las instituciones, pues claro, cuando uno quiere condenar algo, dice, condeno esto. Y teniendo en cuenta que la propaganda del tiende a decir que es el gobierno español y las izquierdas, etcétera, etcétera, y quienes no respetan la Constitución, más bien da la impresión de ser un mensaje para España. Y al revés de lo que parece. Dice, manifiesto nuestro apoyo al pueblo brasileño y hacemos un llamamiento al inmediato restablecimiento del orden constitucional. No se puede ceder ante los populismos y la radicalidad que intentan socavar el respeto a las instituciones, la democracia y las libertades públicas. Yo lo digo porque la idea de la Constitución de pronto se nos está diluyendo en una especie de magma que puede ser hasta peligroso, usada como un tótem, etcétera, etcétera. No sé si quiere comentar algo. Sí, es un comunicado golpista. No hay ninguna necesidad de restablecer ningún orden constitucional en Brasil. El orden constitucional está establecido. Lo que ha habido es un intento de golpe de Estado. Por lo tanto, es un comunicado no ambiguo, es un comunicado golpista. Y efectivamente, pronto en unos días va a haber una manifestación contra el gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo, convocada, donde la ha convocado Vox, aprovechando al calor de lo que está pasando en Brasil, y el PP va a mandar una delegación. Por lo tanto, yo creo que aquí no hay que tener medias tintas, es un comunicado que no es ambiguo. El señor Feijóo es un golpista, como lo ha sido en España con el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, está apoyando a los que se sublevan en Brasil. Pero, perdón un momento, en relación con eso, claro, cuando se dice que el gobierno es ilegítimo, se está abriendo las puertas para cualquier reacción o movilización tipo Brasil. El lenguaje de PP es curioso, no solamente el de Rajoy, porque no sé quién ha hablado de legitimidad de origen, pero no legitimidad de ejercicio, lo cual me parece que para un debate filosófico está bien, pero si tienes legitimidad de origen, tienes legitimidad de ejercicio. Lo harás bien o lo harás mal, eso es otra cosa. Y ya en el colmo, porque esto sí que en Europa y en los medios de Bruselas dicen, pero qué país, en el que se llega a decir por un señor, un tal Esteban González Pons, que por lo menos sabe escribir, que ha escrito una novela que se llama El escaño de Satanás, me parece, y que en su tiempo se opuso a que investigasen el urbanismo el Parlamento Europeo, pues ahora dice que España no puede presidir el semestre segundo de la Unión Europea si no hay Consejo del Poder Judicial. Dice, vamos, esto ni Gila en sus mejores momentos se le ocurre decir semejante idiotez. Claro, esto lo ve un señor de Bruselas que, pero ustedes de qué están hablando. Y sobre todo, qué lección de patriotismo, porque no, dice, España son ustedes y nosotros. Lo que dice es que Pedro Sánchez no puede presidir
porque lo otro sería antipatriótico. Porque sí, Es España la que va a presidir, no el gobierno. Es el país al que le toca por turno, pero bueno, con este lenguaje pues le vamos a ver. Yo al hilo, buenas tardes y muchas gracias por toda esta información. Al hilo de lo que está hablando ahora con respecto a Europa, mi pregunta era esa. ¿Realmente se enteran en Europa bien de lo que está pasando aquí con la justicia? Porque a mi impresión, yo no entiendo absolutamente nada de todos estos términos jurídicos, pero bueno, intento estar un poco al día de todo lo que está ocurriendo con el Consejo General del Poder Judicial y todo esto, pero mi impresión cuando sale algo de Europa al respecto es, vino aquí un señor que no sé muy bien qué era, ¿no? Pero hace un par de meses, ¿no? Para ver cómo iba esta historia de la renovación y tal, y se fue siempre, todos los que intervienen haciendo un ejercicio de equidistancia total, de bueno, pónganse ustedes de acuerdo y renuévenlo de una vez, pero nada más. Yo no he oído ni una sola crítica respecto a ningún organismo europeo, pero a lo mejor estoy equivocada y esa es mi pregunta, con respecto a lo que está ocurriendo aquí y con respecto a lo que ha ocurrido de la última intromisión, impidiendo al Senado la votación y todo esto, tampoco las únicas comentarios que oigo con respecto de Europa es de nuevo lo mismo. Pónganse ustedes de acuerdo haciendo un ejercicio absoluto de equidistancia y reparto de culpas por igual, cuando efectivamente yo opino que no es así y yo creo que puedo opinar la gente. Entonces, no sé qué es lo que ocurre en instancias europeas con respecto a este tema, porque yo siempre llevo unos meses como esperando bueno, en algún momento Europa, no, le dará una colleja y dirá, oye, que esto así no puede ser, o sea, que tenéis que renovarlo, o lo último que ha ocurrido, esto no puede ocurrir, esta intromisión del judicial en el legislativo, pero yo no he oído nada en ninguna parte, entonces me gustaría si tienen información. Es que el señor Didier es íntimo amigo de Esteban González Pons. Hecho conocido en Bruselas perfectamente, lo trajo aquí, imagino que le dio bien de comer, y dijo eso que usted acaba de decir, pónganse ustedes de acuerdo. La comisaria Vigue está mirando los toros desde la barrera, nunca mejor dicho, hablando de España, pero no, es que nos va a pasar como Polonia. Dice que nos van a quitar los fondos. Pero ustedes están, a mí hay que hacerles una prueba de alcoholemia, porque ¿cómo van a quitarnos los fondos por no tener consejo del Poder Judicial? Pero esto circula por ahí y tus colegas de los que has hablado tan cariñosamente en tus intervenciones, pues lo repican y lo repican y lo repican. Claro, La impresión es como que no se entera. no, perdón. Diría Rajoy, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Totalmente. Y ellos son miembros de partidos políticos. Lo que no puedes olvidar es que no son declaraciones de puros tecnócratas. Ellos están en corrientes políticas, están en el Partido Popular Europeo y reflejan esa posición. Lo único que han llegado a decir, y esto ha sido positivo, pero claro, los medios aquí lo silencian, es que la renovación se tenía que hacer con la ley vigente, que ya es decir algo, porque ¿cómo vas a hacer la renovación con una ley que no existe? Eso lo dijeron, pero como aquí le ponen sordina a todo lo que es, digamos, sospechoso de favorecer al gobierno, supongo que tú no lo has escuchado. Lo han dicho con la boca pequeña, pero lo han dicho. Y en un momento determinado Feijóo les hizo caso, cuando hizo el acuerdo con Pedro Sánchez, de que está bien, que la ley se podía modificar después, pero que esta renovación había que hacerlo con la ley vigente. Luego se iba a formar una comisión en el Consejo General del Poder Judicial y en 6 meses iban a proponer al gobierno qué sistema se podía optar. Y eso fue como resultado de que Reinders dijo tiene que ser con la ley vigente, como diciendo no te pases, no sigas insistiendo a Feijóo con el tema de que se renueve la ley, que se haga la renovación con una ley que no existe, porque eso no puede ser. Pero, insisto, estos dirigentes políticos de la Unión Europea son políticos. No es que sean juristas
profesionales, son políticos y actúan como actúan porque no quieren perjudicar al PP. Ya, ahí, sí. Sí, buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y es una suerte haber contado con vuestra presencia, tanto de uno como de otro. De Ernesto, que sepas que parte de la curación viene de la gente que hemos estado, no rezando, porque no, pero mandándote buen rollo para que estés en buenas condiciones. Y de Martín Pallín decir que si yo alguna vez tuviera que ser juzgado, me gustaría como poder hacer como para elegir médico, pues que me juzgara Martín Pallín. Pero bueno, dicho esto, esto no puede ser. Dicho ¿Qué esto, pecado habías cometido? la mayoría de los que estamos aquí hemos asistido a alguna presentación del libro de Carlos Taibo. Y después de las presentaciones de Taibo salimos con la idea de si cortarnos las venas o dejarnos las largas. A mí me gustaría, si es posible, insistir en ese punto de optimismo del Kaiser, de si esto de alguna manera tiene arreglo. Porque la sensación que tenemos en general, y yo particularmente, es que pinta mal, quiero decir. En los últimos momentos, como decía Alfonso Guerra, el poder desgasta, pero más cuando no se tiene. Desde el poder yo creo que en los últimos momentos se puede hacer alguna cosa para que al menos vuelvan a ser el resultado de las elecciones algo parecido a lo de las últimas. Creo que ha aprendido el PSOE que necesita los votos de Podemos, han dejado de darle cera. Creo que es posible a lo mejor hacer alguna medida de esa que van a llamar populista, que lleve 300, 400.000 votos, y a lo mejor hay suerte. Esa es mi opinión optimista. Pero claro, estaría muchísimo mejor si viniera avalada por alguno de los dos, animándonos a eso, a no cortarnos las venas. Muchas gracias. Vamos, Ernesto. Eres el optimista de la mesa. Como estamos en un estado judicial y Martín Pallín es emérito, pero es parte del Poder Judicial, le dejo a él, yo después haré mi oposición. Vamos a ver, yo creo que las cosas, desde el punto de vista de lo que es la alta política, pueden mejorar y deben mejorar. Pero a mí lo que me preocupa, porque disfruto de ser gobernado por uno de los cerebros más reclaros que han pasado por este país, doña Isabel Díaz Ayuso, pues a mí me preocupa, es más, hasta me hace gracia, hay cosas que me hacen gracia de doña Isabel. Tiene desparpajo, habla muy bien. A mí lo que me preocupa es que cuando hay una huelga de médicos, insulta a los médicos, los amenaza, los pone contra las cuerdas y le votan millones de personas. Ese es el problema que tenemos. A mí la señora Ayuso, pues como todo el mundo, pues pasará, y, bueno, a lo mejor viene otro que lo hace peor. Me preocupa ese fondo y que haya 32 parlamentarios de Vox. No han salido de ninguna caja mágica, han salido de los votos de este país. Y que se ponga como argumento para oponerse al gobierno el que está gobernando con los Bildu, con los filoetarras. Y creo que muchos de los que están aquí, perdón por... no saben que Bildu no es un partido político, es una coalición electoral de la cual forma parte un terrorista impresionante que es Carlos Garaikoetxea. O sea, la escisión del PNV forma parte de Bildu. Otro terrorista impresionante que se ha jugado la vida es Matute, que es de Gesto por la Paz. Y otros grupos en los que, bueno, su crítica a ETA empezó mucho antes de lo que algunos piensan. Y seguramente habrá alguno que efectivamente todavía siga. Pero eso es Bildu. Y el gobierno nunca, ningún parlamentario ha sido capaz de decirlo en público. Oiga, que mire usted, esto es Bildu. Y es Carlos Garaikoetxea. Hombre, si este señor es un terrorista, ¿qué le vamos a hacer? Vamos, Ernesto. ¿No? ¿Cuál era la pregunta? Que hay que transmitir optimismo. Argumentos para el optimismo.
No, vamos a ver. Yo creo que la historia de cómo se ha resuelto eso del Tribunal Constitucional revela que, digamos que hay mimbres y hay posibilidades de actuar y que se pueden hacer cosas. Y se van a hacer cosas. En el curso de los próximos meses se van a hacer una serie de cosas. El tema de Alberto Rodríguez creo que va a tener mucho impacto y estoy seguro que va a ser uno de las primeras decisiones del Tribunal Constitucional, entre otras cosas porque se termina la legislatura y si lo van a dejar para después de la legislatura es ya clavar, digamos, es hacer el ataúd del Tribunal Constitucional. Entonces pienso que va a haber algunas cosas positivas, pero aparte, yo no sé si lo veis, pero ¿cómo es posible que el Partido Popular, Feijóo en particular, esté dando tantos bandazos de manera notable si las encuestas dicen que van muy bien? ¿Cómo puede ser? No, una cosa no casa con la otra. Cada vez el Partido Popular se va derechizando más, se va acercando más a Vox en sus planteamientos. Algo pasa. Y a mí lo que me parece que pasa es que la demonización de Pedro Sánchez ha tocado techo. Ha tocado techo, se han pasado. Y cuando dicen no puede ser presidente de la Unión Europea, refleja mucho miedo. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez tiene para ellos una cosa que a ellos les falta, que les gustaría tener. Y es lo que hizo con la cumbre de la OTAN. Porque ¿qué es la política del PP? La política del PP es una escenificación. Si tú rascas, carece de contenido. No digo que la del PSOE sea mejor, en el sentido de que tiene mucho más contenido. El PSOE ahora ha girado a la izquierda porque se da cuenta que no puede hacer otra cosa. Si no pierde desde ahora. Como siempre. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, coño, este tío va a hacer una segunda OTAN aquí con la Unión Europea y este ha quedado como un estadista mundial, se ha hecho la foto en el Prado, le han regalado a la mujer de Biden unas alpargatas, pues es que las usa además, en fin, esto es porque para ellos es muy importante. A nosotros nos da risa, pero para ellos es muy importante. Dice, este va a utilizar la Unión Europea para demostrar primero a su propio partido que es un hombre muy válido, lo cual necesita en su propio partido porque tiene, tiene animales como el de Castilla-La Mancha, como el de Aragón, tiene animales que realmente tienen que... Bueno, entonces necesita unificar. Y eso le va a servir la presidencia europea. Luego nosotros estamos excluidos, somos los excluidos, porque nosotros estamos todo el día diciendo que la Unión Europea tiene que castigar al gobierno, que el tema judicial hay que llevarlo allí. En fin, estamos haciendo... Y por lo tanto nos deja muy mal. Entonces yo creo que se ha abierto una situación muy interesante. Luego, en el terreno económico, digamos, Feijóo hacía alusión a esa famosa consigna de Lenin en el 17, la catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla. Esto es lo que dijo, nada más llegar, y además, ingenuamente, y en un acto fallido, habló de la prima de riesgo, que fue el gran tema contra Zapatero, ¿recordáis? Dijo que la prima de riesgo había subido y se había equivocado. No era la prima de riesgo, sino el tipo de interés. Entonces, toda esa apuesta por la catástrofe económica, yo creo que no se va a concretar. No digo que no pueda haber un estancamiento económico, una recesión técnica, pero no una crisis profunda. Y además, no es particularmente patrimonio de España. Alemania está mucho peor en inflación que España. Ahora que la inflación ha caído, ya los periódicos no hablan más de inflación, Feijóo ya no habla más de inflación. Y la inflación está cayendo mes tras mes, y eso pese al Banco Central Europeo, que está subiendo los tipos. Entonces, y provocando una desaceleración de la actividad económica. Entonces yo creo que se ha abierto una etapa muy interesante donde los presupuestos de Feijóo están fracasando uno tras otro. El tema del Tribunal Constitucional es un fracaso de Feijóo. Eso es evidente. No cabe duda, porque él quería bloquear y mantener la situación hasta las próximas elecciones y no le ha salido. Entonces, nos queda Madrid. En Madrid no se va a repetir la situación del 2021.
Es decir, esta señora ha hecho una elección por 2 años. Es decir, en la Comunidad de Madrid, no, cuando tú convocas nuevas elecciones, la convocas para completar el mandato. Y lo único que ha hecho es una propaganda electoral desde el día que ganó las elecciones en mayo del 2021. No ha hecho nada. La situación se ha agravado. Tiene los problemas con el metro, tiene los problemas con los taxis, tiene el problema con la atención pública, que la gente realmente está sintiendo. Entonces, claro, es una situación. Y luego no tiene una cosa, y esto puede ser que cause polémica aquí, pero yo entiendo, no tiene a Pablo Iglesias presidente en el año en mayo. ¿Por qué? Lo digo con todo el respeto, por supuesto, por Podemos, pero Iglesias hace una operación que se revela completamente equivocada. Es fácil decirlo después, pero yo lo digo. Equivocada porque polariza la elección. Es Ayuso o yo. Y yo voy a ser ahí el diputado y yo voy a ganar las elecciones y para eso dejo la vicepresidenta y tal. Eso ya no lo tiene. No tiene ni la pandemia, es decir, las cañas, ni tiene a Iglesias. Y lo que tiene es su propia gestión, que le está causando muchos problemas. Y entonces están nerviosos, ha llegado una nueva bajada de impuestos. Todo mentira. Es verdad que Madrid es un paraíso fiscal, pero todos los anuncios de rebaja de impuestos que hace realmente no se cumplen, no le da tiempo. Entonces creo que vamos a tener una situación donde las elecciones municipales y autonómicas no van a ser tan favorables para el PP. Yo creo que el PSOE va a mantener plazas muy importantes allí y por lo tanto el resultado de las elecciones autonómicas y municipales no va a poder ser utilizado como la entrada de Feijóo a la Moncloa. Bueno, voy a permitirme el lujo de decir algo. Para ser optimistas tenemos que hacer cosas y yo creo que hoy es un ejemplo que deberíamos tomar. Es decir, hoy es la reacción, hoy es un ejemplo de que realmente si se quieren hacer las cosas lo podemos hacer más allá de lo que puede hacer un gobierno de progreso o lo que venga de Europa. Como bien ha dicho Ernesto al principio, esto lo que necesita es una revuelta. Bueno, yo me empadrono aquí. Revuelta popular y cívica, es decir, no podemos estar esperando. Hablabas hace poco de esperar a Godot. Muchas veces lo que nos pasa a la izquierda es que esperamos a Godot, muchas veces. Tienes ahí la... Sí. Bueno, ¿esto cómo se hace? Pues, acercándote. Bueno, la verdad que la pregunta que iba a hacer ya está respondida con mucha extensión. O sea que no me corto las venas por ahora. Quería mencionar también que lo que acabas de decir, que es una excelente iniciativa, porque especialmente en estos temas que se han tratado, objeto de los libros, de ambos libros, son temas bastante complejos. Este golpe permanente, a cuyo concepto me adhiero, porque me parece muy preciso, está desarrollado a través de estos ataques permanentes a la línea de flotación del gobierno del PSOE, al que naturalmente se le pueden hacer muchas críticas, ¿no? Pero es impresionante cómo a través de la técnica legal, judicial y de procesos muy complejos, que es muy difícil que los entienda la gente a la primera, es difícil, por tanto, esperar una reacción de la sociedad frente a estos hechos. Es mucho más fácil rebelarse frente a un golpe militar, y yo tengo experiencia en eso, no por militar justamente, que detectar, especialmente con los medios que tenemos y que ha calificado Ernesto, y detectar que hay un peligro en esta sociedad, ¿no? Y creo que es bastante peligroso porque atenta a las instituciones del Estado, que son los pilares del Estado, y creo que la pregunta era, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos, ¿no? Ya me habéis tranquilizado con algunas ideas, y
es un acto que se debería repetir mucho más, porque contribuye a que tengamos información y poder decidir mejor. Como se va a empadronar en Segovia, no hay problema.